Siempre es difícil estimar los daños personales y materiales que se derivan de los conflictos que hay en el mundo. Es muy complicado decir cuántas personas han muerto, cuántos daños hay en una determinada infraestructura, pero sí que es cierto que lo que sí observamos desde Geopoder es que hay momentos en los cuales se da crédito a las informaciones, a las métricas que proporcionan determinadas organizaciones, sobre todo si estas métricas perjudican a Israel, a los Estados Unidos de América, y sin embargo en otras ocasiones las métricas que ofrecen determinadas ONGs pues no nos merecen crédito. Este es un tema que vamos a estudiar a lo largo de programas venideros, pero hoy nos vamos a centrar en un informe de Human Rights International, una ONG que nos está diciendo que el número de personas muertas ahora mismo en las revueltas en Irán asciende a 43.000 personas, cuando el gobierno iraní, el régimen iraní, ha aceptado poco más de 3.000 muertos y la mayor parte de ellos los atribuye a terroristas externos que han estado operando en territorio iraní. Este es un criterio de geopolítica que les queremos traer a la mesa porque en muchas ocasiones, en fin, aceptamos como ciertos determinados números que nos proporcionan determinadas organizaciones que ese es el criterio que les aportamos, siempre que vayan en contra de Israel y de Estados Unidos, son de creer y son de fiar, y sin embargo, en otros casos, organizaciones de corte similar nos cuentan el número de muertos que hay en diferentes conflictos en el mundo y parece que esto no interesa a la opinión pública, ¿no? Pues ahí queda esa cifra de Human Rights International de nada menos y nada más que 43.000 muertos en la revolución cívica que está teniendo lugar ahora mismo en Irán, y como en Occidente no vemos ni un diario de Irán ni programas en diferentes medios que estén estudiando este tema. Del mismo modo, ahora mismo un criterio, ¿no?, que se va dejando caer en muchísimos análisis geoestratégicos en este caso, porque es una cuestión militar y me estoy refiriendo al conflicto ruso-ucraniano, es que se nos dice qué barbaridad lo que están haciendo los rusos, que están dejando sin calefacción, sin agua, sin electricidad a la población civil en Ucrania. En algunas regiones ahora mismo más del 80% de la población pues no tiene forma de tener acceso a esos bienes básicos para vivir pues en fin, con decencia, ¿no? Y sin embargo el criterio que yo les traigo fue un criterio de la OTAN del año 1999, los ataques a Serbia, y en aquel momento, en fin, saben que había un personaje que no era muy aceptado por la comunidad internacional, como era Milosevic en Serbia, una persona que eventualmente fue juzgada en Holanda, en el Tribunal Internacional, y que falleció en la cárcel y demás, pero en fin, en aquel momento la respuesta de la OTAN a los serbios, cuando los serbios hicieron una queja, no recuerdo si en Naciones Unidas o en otro ambiente, pues básicamente la respuesta fue: el señor Milosevic ya sabe lo que tiene que hacer y qué condiciones tiene que aceptar para que su población vuelva a tener agua, electricidad, calefacción. Bueno, pues ese criterio que nos parecía completamente válido a los occidentales hace un cuarto de siglo, ahora mismo no nos parece válido cuando, en fin, lo aplican en ese conflicto militar los rusos a los ucranianos, ¿no? De fondo ya hemos escuchado pues que el colapso energético pues está siendo tremendo, que ha habido una petición de Trump de cierto, en fin, alto el fuego, que creo que ha terminado ya el pasado 1 de febrero, pero que bueno, ahora mismo las negociaciones siguen en marcha a 3 partes, pero el criterio que les quiero destacar es este, es decir, no vale que unos principios nos sirvan en determinadas ocasiones y luego que no nos sirvan en otra, porque si no, los principios son líquidos, son flexibles y por ende no son principios, son otra cosa, ¿no? De China nos llegan también pues muchas noticias de que hay un cierto nivel de sublevación en la cúpula militar tras las últimas purgas de generales en el estamento militar chino, y es algo que bueno, que va filtrando evidentemente la oposición china, que mucha de ella pues vive en Estados Unidos y financia determinados medios de prensa a los que tenemos acceso. Pero como ya comentábamos, en los últimos meses hay
Es decir, el río suena y suena a nivel de un Xi Jinping más controlado por parte del Partido Comunista, el Politburó del Partido Comunista, un estamento militar que no está contento de que no les dejen hacer sus negocios y sus cosas con libertad. En fin, hay una situación complicada y tampoco se nos ha filtrado en exceso todo lo que ha pasado desde, en fin, el supuesto suicidio, guion asesinato, que no se sabe, del joven actor que salió volando por una ventana y que ha llevado a muchísimas protestas por parte de la población civil china. Ahí les dejamos ese criterio porque cosas están pasando. En Bruselas el gallinero se va calentando. Las últimas horas ha sido el antiguo comisario luxemburgués que trabajó en el primer mandato de Ursula von der Leyen, el señor Nicolas Schmit, socialista, un hombre que llevó la cartera de Asuntos Sociales, pero que básicamente en una entrevista ha criticado, y vaya se ha criticado, el estilo centralizado de Ursula von der Leyen. Estas críticas pues se unen a las de antiguos altos cargos franceses como Michel Barnier, como el propio, en fin, Thierry Breton, que ustedes lo han escuchado tanto en nuestro canal, y últimamente pues eso que el medio político se atrevió a publicar y nadie ha desmentido, de que la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, la Estonia Kaja Kallas, ha llegado a decir en la oficina: esta mujer es una dictadora. Verbatim, no lo decimos nosotros, lo dice un medio al uso de más media, ¿no? Como es el caso de Político, ¿no? Bueno, vamos, el ambiente se sigue enrareciendo y digamos que ahora los que ya no están y ya no cobran el sueldo como que se atreven a hablar y están quejándose de lo que hay en la mesa. Una pequeña nota en este popurrí que les estamos presentando hoy en Geopoder Actualidad. Elecciones municipales francesas el próximo mes de marzo. Ese va a ser el último encuentro electoral relevante hasta que nos plantemos en las presidenciales del año 27, pero bueno, pondremos un ojo. Desde luego las municipales nunca tienen tanto que ver para la política nacional como unas legislativas o unas presidenciales en Francia, pero bueno, no está de más que nos fijemos en qué va a ocurrir en esos más de, anoten, 35.000 ayuntamientos que hay en Francia, que yo siempre, comparo los ayuntamientos que tenemos en España, que son muchos, quiero recordar más de 8.000, pero fíjense en Francia, que es un país algo más grande que España, tienen 35.000 ayuntamientos, algo absolutamente tremendo. Bueno, en general, un pequeño apunte, ¿no? Para terminar. A veces nos llaman agoreros y es cierto que, claro, si nos atenemos al principio de que todo gran colapso empieza por una pequeña grieta, desde luego en Europa y en el mundo hay un montón de grietas, y es algo que da verdaderamente miedo. Pero lo que yo sí que quiero destacar es la disminución de lo que yo denominaría el capital social invisible. Esto que muchos autores han dicho, pues es la confianza que se tienen unos a otros. Eso de lo que llegaría a decir Hobbes, ese contrato social, ¿no?, que hay entre los ciudadanos, el gobierno, las empresas. Nos fiamos unos de otros. Ahora nadie se fía de nadie. Todo el mundo quiere contratos, todo el mundo pasa por abogados, todo el mundo, quiere que haya legislaciones, normas, multas y que esté todo guardado en registros y demás. Y vemos que ese fenómeno se va extendiendo y en definitiva lo que demuestra es que la sociedad no hay una capital social interno, no hay una confianza entre los ciudadanos, ¿no? Y en este sentido hay, unos criminólogos que creo, el estudio es del año 82, si no hablo de memoria, que es un estudio que publicaron que se llamaban Wilson y Kellin, dos criminólogos que presentaron la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas, que básicamente dice que si una ventana está mal cuidada y tiene allí, está sucia, tiene un trozo ahí de cristal roto, pues uno cuando entra en esa estancia dice: bueno, mira, como lo tienen aquí todo hecho un desastre, pues no pasa nada si se me cae algo al suelo, si rompo la mesa o si rompo el micrófono o si tal, porque mira, lo tienen todo hecho un desastre. ¿Qué más da si yo añado algo al desastre? Pues ojo que ahora mismo lo que está pasando en esta sociedad, donde el capital social se está perdiendo, esa confianza mutua entre ciudadanos, empresas, gobiernos, etcétera, lo que está ocurriendo básicamente es que la gente pues dice: bueno,
como otros se portan mal, yo también me voy a portar mal. Que en definitiva eso es lo que el estudio de Wilson y Kellin decía en el año 82. Y si lo quieren buscar en internet o en algún tipo de informe, pues anoten la teoría de las ventanas rotas. Así se lo dejamos. Ha sido un pequeño cóctel de diferentes criterios aplicados a diferentes asuntos de la actualidad geopolítica y nada, volveremos muy pronto con otra píldora. Un abrazo para todos.